This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Piensa por un momento en la fragilidad de nuestro mundo, en cómo las estructuras que consideramos inmutables pueden desmoronarse por eventos que escapan a nuestro control. Hay momentos en que sentimos una desconexión palpable con la historia profunda de la humanidad, una sensación de que nos falta la pieza clave para entender el porqué de nuestra actual condición moral y espiritual. La gran mayoría de las personas vive anclada al presente inmediato, a la inercia de la cotidianidad, sin detenerse a examinar la raíz de nuestra civilización, el verdadero punto de inflexión. Sin embargo, para los cristianos, la historia es mucho más que una serie de eventos cronológicos. Es una revelación de la justicia y la misericordia divina, y en ninguna parte se manifiesta esto con más fuerza que en el evento cataclísmico que redefinió la vida en la tierra. A través de 12 lecciones fundamentales que nos llevarán a través de una exégesis rigurosa desde Génesis hasta el majestuoso libro de Apocalipsis, y anclándonos en una perspectiva teológica profunda, descubrirás cómo forjar lo que yo llamo las 12 anclas del alma religiosa. Este viaje es esencial para comprender cómo era el mundo antes del diluvio, la verdadera historia del diluvio, y no solo porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te volverás más fuerte en tu entendimiento de la soberanía de Dios y el patrón eterno de la redención. Antes de empezar, vea los comentarios y escribe: mi mente será transformada por la verdad eterna. Con eso sellas tu decisión de recibir este conocimiento con un corazón abierto y dispuesto a la transformación. Te prometo que este guión es el más completo que encontrarás, y te animo a que guardes tu mayor enfoque para la última, la lección 12, porque su conexión con Apocalipsis 4 y su impacto te sorprenderá. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. La declaración central de esta lección es que el mundo antediluviano no colapsó de repente, sino que fue el resultado de una prolongada y deliberada decadencia moral y espiritual. Un lento veneno que corrompió la estructura misma de la sociedad hasta un punto de no retorno. El problema humano que enfrentamos hoy, y que era aún más pronunciado en la antigüedad, es la tendencia innata, posterior a la caída, a minimizar la gravedad del pecado y a justificar la autonomía moral absoluta. La mentalidad común de la humanidad prediluviana, según la lectura teológica de Génesis 6:5, se describe de manera contundente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto no es una simple lista de malas acciones, sino una condición existencial donde la intención fundamental del corazón estaba permanentemente orientada hacia la iniquidad. El hombre había tomado una senda de autodeterminación radical, rechazando el gobierno teocéntrico y eligiendo un camino antropocéntrico y hedonista. La solución religiosa y el antídoto a esta decadencia se encuentra en la disciplina de la introspección y la rendición de cuentas moral. El teólogo Agustín de Hipona, al reflexionar sobre el pecado original, explicó cómo esta mancha en nuestra naturaleza nos inclina al desorden,
al amor sui, amor propio, por encima del amor dei, amor a Dios, una condición que los antediluvianos abrazaron por completo. Séneca, desde una perspectiva filosófica, abordó el problema de la ira y el desenfreno, afirmando que la mente es como un huerto que, si no se cultiva con virtud, se llena inevitablemente de maleza destructiva. En el caso prediluviano, la maleza se había convertido en un bosque impenetrable de violencia y lascivia. Podemos usar la analogía del efecto descomponedor. Así como una sola manzana podrida puede contaminar un barril entero si se deja sin atención la transgresión inicial de Caín y el posterior linaje de la maldad, simbolizado en la jactancia de Lamec, Génesis 4, 23-24, descompuso toda la civilización, normalizando lo aberrante hasta que la violencia se convirtió en el lenguaje universal. El análisis profundo nos muestra que el juicio divino no fue arbitrario, sino la respuesta necesaria a una enfermedad terminal de la moralidad humana, una purificación quirúrgica requerida para salvar la promesa de la humanidad. Para la aplicación práctica, el creyente debe preguntarse: ¿dónde estoy normalizando el mal menor en mi propia vida, permitiendo que la maleza crezca sin resistencia? Y practicar el ejercicio mental de la evaluación nocturna, donde antes de dormir se repasan las intenciones y acciones del día, contrastándolas con el estándar de Cristo. He llegado a comprender en mi propio camino que la mayor tentación no es cometer un gran pecado, sino ignorar la acumulación silenciosa de pequeñas transigencias que endurecen el corazón. La síntesis poderosa es que el relato prediluviano es un espejo de advertencia. La libertad sin la sujeción a la verdad divina conduce inevitablemente a la tiranía del yo y a la autodestrucción. La declaración central de esta lección aborda el pasaje más enigmático de Génesis 6, 1-4, la aparición de los hijos de Dios y su unión con las hijas de los hombres, cuyo resultado fue el nacimiento de los poderosos Nefilim, interpretado teológicamente como un acto de corrupción que fue tanto espiritual como genética, una interferencia directa en la línea de la humanidad que aceleró el juicio. El problema humano que este pasaje confronta es nuestra fascinación por el poder, lo sobrenatural y lo prohibido, la eterna búsqueda de una conexión más allá que no esté mediada por la gracia divina, sino por la usurpación. La mentalidad de la época, según la interpretación más extendida de la tradición judía y cristiana primitiva, la teoría del ángel caído, implicaba una violación de las fronteras ontológicas establecidas por el Creador, donde seres espirituales, ángeles caídos, abandonaron su dominio para cohabitar con las mujeres, creando una progenie híbrida y tiránica. La solución religiosa no es la curiosidad morbosa, sino la reafirmación de la separación santa y la obediencia a las estructuras de autoridad divinas. Marco Aurelio, en una reflexión paralela sobre el orden, nos enseñaría que la verdadera paz se encuentra en vivir en armonía con la naturaleza o el logos, y que cualquier intento de forzar un orden antinatural o pervertir el diseño lleva inevitablemente al caos, un principio que es llevado a su extremo cósmico con los Nefilim. La analogía poderosa aquí es la del cáliz contaminado. La humanidad era el cáliz puro destinado a preservar la línea mesiánica, pero esta unión ilícita introdujo una contaminación que amenazó con disolver la distinción entre lo humano y lo caído, haciendo que la humanidad fuese irredimible por medios naturales. El análisis profundo de la palabra Nefilim, que significa los caídos o los que hacen caer, sugiere que estos gigantes no eran solo físicamente grandes, sino también moralmente opresores, consolidando un reinado de terror que hizo insostenible la vida piadosa en la tierra. El concepto no es ajeno a la necesidad bíblica de pureza y separación. El diluvio, en esta luz, se convierte en un acto de limpieza genética y espiritual necesario para restaurar la integridad del linaje de Adán a través de Noé, el único hallado perfecto en sus generaciones. Génesis 6, 9. Para la aplicación práctica, el creyente debe examinar:
¿En qué áreas de mi vida estoy buscando poder o conocimiento a través de vías híbridas o prohibidas, que mezclan la verdad de Dios con las filosofías caídas del mundo? Y practicar el ejercicio del blindaje mental, que es el rechazo consciente y activo a cualquier doctrina o idea que busque anular o pervertir el orden divino. He llegado a comprender en mi propio camino que el mayor campo de batalla es la mente, y que la corrupción puede entrar no solo por la acción, sino por la aceptación intelectual de mentiras espirituales. La síntesis poderosa es que el incidente de los Nefilim nos enseña que las fuerzas espirituales están activas y que el hombre, si se une a la oscuridad, puede producir un mal que excede su capacidad natural de iniquidad. La declaración central de esta lección es que la descripción bíblica de la tierra prediluviana se centra en dos palabras hebreas cruciales: jamás, violencia desenfrenada, injusticia. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Y Shahat, corrupción, destrucción, ruina, las cuales definieron el ambiente social y cósmico que precipitó el juicio, demostrando que el pecado no es solo personal, sino estructural y ecológico. El problema humano es que tendemos a compartimentalizar nuestra fe, creyendo que lo que hacemos en privado no afecta el orden público o que nuestras acciones solo tienen consecuencias individuales. La mentalidad antediluviana había borrado por completo la línea entre el ámbito personal y el social. El Hamas no era solo un acto aislado de agresión, sino una cultura de opresión, extorsión e injusticia sistemática, donde el fuerte explotaba impunemente al débil. Esta violencia se combinó con el Shahat, que implica un estado de degeneración total, una podredumbre que había alcanzado al hombre, la tierra y, por extensión, a la creación entera, un concepto de pecado cósmico. La solución religiosa, la respuesta a este doble mal, es el imperativo de la justicia y la integridad en todas las esferas de la vida, reconociendo que la santidad tiene una dimensión social ineludible. San Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, predicó incansablemente contra la avaricia y la injusticia social, insistiendo en que la verdadera piedad se manifiesta en el trato que damos al prójimo y al necesitado, un mensaje que era radicalmente ignorado en el mundo de Noé. La analogía que podemos utilizar es la de un motor desgastado. El motor de la sociedad antediluviana estaba funcionando con un lubricante corrosivo, el pecado, lo que no solo dañó sus partes internas, los individuos, sino que fundió todo el sistema, la sociedad y la tierra, haciendo que su colapso fuera una falla mecánica inevitable, no una decisión caprichosa. El análisis profundo de Génesis 6, 11-12 revela que Dios observó que la tierra estaba llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto sugiere que la maldad del hombre había trascendido el plano moral para afectar la misma forma de vida de todo ser viviente, una degradación total de las relaciones y los instintos naturales. La tierra misma clamaba por purificación. Para la aplicación práctica, el creyente debe preguntar: ¿estoy contribuyendo al Hamas en mi ambiente, sea en mi lugar de trabajo, en mis palabras o en mi indiferencia hacia la injusticia? ¿O estoy sembrando el Shalom, paz integral de Dios?
y practicar el ejercicio de la siembra de integridad, que implica tomar decisiones económicas y sociales que honren la dignidad del prójimo y la creación. Hubo un tiempo en que yo también luchaba con la idea de que mi vida de fe era solo una cuestión personal, hasta que comprendí que la justicia de Dios demanda un compromiso con la justicia del hombre. La síntesis poderosa es que el diluvio no fue solo un castigo por la incredulidad, sino la respuesta de Dios a una crisis de violencia e injusticia total que había consumido su creación. La declaración central de esta lección es que el diluvio no llegó sin un amplio aviso, sino que fue precedido por un período de gracia y paciencia extendida, encarnada en la vida y el ministerio de Noé, a quien 2 Pedro 2:5 llama predicador de justicia, un faro de advertencia en medio de la oscuridad. El problema humano, que es atemporal, es la ceguera voluntaria y la procrastinación espiritual, la creencia de que el juicio está siempre en un futuro distante e inconcreto, permitiéndonos vivir en una irresponsable despreocupación por la eternidad. La mentalidad antediluviana se caracterizaba por la mofa, la incredulidad y la vida sin consecuencias, como Jesús mismo lo describió. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Lucas 17:27. Una vida de inercia y placer que ignoró el anuncio existencial de la construcción del arca. La solución religiosa que Noé modeló es la fe activa y la obediencia radical a la palabra de Dios, incluso cuando parece ridículo o contrario al sentido común del mundo. La construcción del arca, un proyecto masivo de más de un siglo en tierra seca, fue la analogía más potente que la humanidad jamás había visto, un sermón visible y tangible de juicio inminente y salvación provista. Epicteto, el filósofo estoico, enseñaba que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra respuesta a ellos. Noé no pudo controlar la maldad de sus contemporáneos, pero controló su propia obediencia, invirtiendo su vida en la tarea divina. El análisis profundo del tiempo entre el anuncio del juicio, Génesis 6:3, los 120 años, y la inundación nos revela la inmensa paciencia, la macrotimia de Dios, un lapso generoso dado para el arrepentimiento, lo que subraya que Dios no desea la muerte del impío, sino su vuelta a él. La analogía aquí es la del reloj de arena volcado. El tiempo de la gracia se estaba agotando visiblemente, y cada tablón colocado en el arca era un recordatorio audible de que el momento de la verdad se acercaba, pero la gente eligió ignorar el sonido de la arena. Para la aplicación práctica, el creyente debe examinar: ¿soy un predicador de justicia en mi esfera de influencia, viviendo mi fe de manera que actúe como una advertencia visible y amorosa para quienes me rodean? Y practicar el ejercicio de la vigilancia consciente, que es vivir cada día con la conciencia de la eternidad y la inminencia del retorno de Cristo. He llegado a comprender en mi propio camino que la fe no es solo una creencia interna, sino una acción monumental que testifica la verdad, tal como lo hizo Noé. La síntesis poderosa es que el relato de Noé es la prueba de que la gracia y el juicio de Dios siempre van precedidos de una advertencia clara, y que la única respuesta sensata es la obediencia inmediata. La declaración central de esta lección es que el arca no fue meramente una embarcación de rescate, sino un tipo de Cristo y un microcosmos de un nuevo Edén, diseñado por Dios mismo como el único medio de salvación y el vehículo para la preservación de la vida y el inicio de una nueva creación. El problema humano que este concepto desafía es la creencia en la autosuficiencia y la multiplicidad de caminos hacia la redención. La mentalidad antediluviana creía que el ingenio humano, su tecnología y sus estructuras serían suficientes para sobrevivir a cualquier crisis, una arrogancia que llevó a la incredulidad en la única puerta de salvación. La solución religiosa es el principio fundamental de la exclusividad de la salvación en el plan de Dios. El arca era una estructura de un solo diseño, con un solo arquitecto Dios y una sola puerta, lo que subraya la verdad bíblica de que solo hay un camino de regreso a Dios, que se cumple en Jesucristo, quien dijo:
Yo soy la puerta, Juan 10:9. San Cipriano de Cartago, un padre de la Iglesia primitiva, popularizó el axioma extra ecclesiam nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación, que es una extensión teológica directa de este principio del arca, entendiendo a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, como el arca moderna de salvación. La analogía es la del vaso sellado. El arca fue sellada por Dios, Génesis 7:16, no solo para mantener el agua fuera, sino para asegurar que sus ocupantes estuvieran completamente separados del mundo de la corrupción y la muerte, un símbolo de la seguridad del creyente en Cristo. El análisis profundo de las dimensiones del arca, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, y la madera de gofer nos revela un diseño de proporción divina, perfectamente adecuado para el propósito, y la inclusión de parejas de todas las especies para la recreación subraya que el arca fue el vientre gestacional de la nueva tierra. El concepto de las ventanas en la parte superior, Génesis 6:16, sugiere que la única luz y la única perspectiva que debían tener los ocupantes era la que venía de arriba, no de las vistas horizontales del mundo moribundo. Para la aplicación práctica, el creyente debe examinar: ¿estoy confiando completamente en la puerta que Dios ha provisto, Cristo, o estoy buscando otras ventanas o métodos de autosalvación y seguridad? Y practicar el ejercicio de la renuncia al ingenio propio, que es la entrega activa de nuestras soluciones humanas ante la perfecta provisión de Dios. He llegado a comprender en mi propio camino que la mayor bendición de la fe es la seguridad total que se encuentra dentro de las paredes de su voluntad, un refugio inexpugnable. La síntesis poderosa es que el arca es el testimonio perdurable de que Dios no solo juzga, sino que también provee un camino de escape, y que ese camino es singular. Walmart Business is in the business of helping your business, regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle, so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business, so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. I just got up there and I was just like, oh my God, thank you, thank you. And then I heard, someone, anyone, please help. So he's like Superman being able to carry me off the mountain. The award-winning Tell Me What Happened podcast from OnStar is back. New emergencies, new heroes. Find out what happens in Season 6 of Tell Me What Happened. Out now. Y diseñado por su amor soberano. La declaración central de esta lección se enfoca en la mecánica del diluvio mismo, descrito no como una simple lluvia prolongada, sino como un evento cósmico de desmantelamiento del orden creado, donde fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. El problema humano que la gente lucha por comprender es la capacidad destructiva del juicio divino, minimizando la catástrofe a una inundación local cuando la Biblia describe una reversión de la estructura hidráulica y atmosférica de la Tierra. La mentalidad moderna se basa en el uniformitarianismo, la creencia de que todo sigue igual, lo que nos hace incapaces de concebir una intervención catastrófica a escala global. La solución religiosa es la aceptación de la soberanía absoluta de Dios sobre la creación y el caos. El lenguaje de Génesis, al describir el diluvio, rompimiento del abismo y apertura de las cataratas, evoca la estructura de la creación de Génesis 1, donde Dios separó las aguas de arriba de las de abajo. El diluvio es el reverso de la creación, un acto de decreación temporal para limpiar. Séneca, en su reflexión sobre la naturaleza, entendió el poder implacable de los elementos y la insignificancia del hombre ante ellos, un eco filosófico de la realidad cósmica del diluvio. La analogía poderosa es el sistema de presurización cósmica.
La tierra antes del diluvio, según las interpretaciones más conservadoras, pudo haber tenido una cubierta de agua o firmamento sobre ella que regulaba la temperatura y la atmósfera, lo que contribuyó a la longevidad y la salud. El diluvio fue el colapso de este sistema de contención, liberando las aguas que estaban arriba y abajo, un evento geofísico y cosmológico sin precedentes. El análisis profundo sugiere que el diluvio no solo ahogó a la humanidad, sino que remodeló la faz del planeta, creando las formaciones geológicas y los depósitos fósiles masivos que atestiguan una inundación global. Esto subraya que la justicia de Dios es tan vasta como su poder creativo. Para la aplicación práctica, el creyente debe meditar: reconozco que el mismo Dios que ordenó la creación tiene el poder para desmantelarla y reordenarla, y que mi vida está bajo su absoluta autoridad, y practicar el ejercicio de la contemplación de la omnipotencia, que es la meditación en el poder ilimitado de Dios para infundir un temor reverente y humilde. He llegado a comprender en mi propio camino que la magnitud del diluvio es la medida del desagrado de Dios por el pecado y la evidencia ineludible de su control sobre todo el universo físico. La síntesis poderosa es que el rompimiento del abismo no es solo un detalle narrativo, sino la prueba teológica de que el juicio de Dios es total, global y afecta a toda la matriz de la existencia. La declaración central de esta lección es que el diluvio concluyó no con el silencio, sino con el establecimiento del pacto noético, Génesis 9, 8-17, simbolizado por el arco iris, una señal inmutable de que Dios no volvería a destruir la tierra con un diluvio de agua, revelando la gracia del límite y la fidelidad incambiable de Dios a su promesa. El problema humano es la duda y la desconfianza en la estabilidad de la vida después de la tragedia, la ansiedad de que el juicio que ocurrió una vez pueda ocurrir de nuevo de la misma manera, lo que nos hace vivir en una perpetua inseguridad. La mentalidad postdiluviana, que es la nuestra, anhela un signo visible y tangible de que el caos ha sido contenido. La solución religiosa es la confianza absoluta en la alianza de Dios, entendiendo que la gracia se manifiesta a menudo como una restricción divina. El arco iris, un fenómeno óptico natural, es transformado en un signo teológico. Dios coloca su arco de guerra, el arco en las nubes, una metáfora poderosa de que ha colgado su arma y ha jurado no usarla de esa manera nuevamente. San Agustín, al reflexionar sobre la naturaleza de los pactos divinos, nos enseñó que la fidelidad de Dios no depende de la obediencia del hombre, que es defectuosa, sino de su propia naturaleza inmutable, un concepto de gracia incondicional. La analogía aquí es la garantía universal de la existencia. El arco iris es la prueba de que, a pesar de la persistencia del mal en el corazón humano, Génesis 8, 21, Dios ha puesto un límite a su juicio destructivo y ha garantizado la estabilidad de las estaciones y los ciclos de la naturaleza. Marco Aurelio, en un sentido filosófico, buscaba la armonía con la naturaleza y el orden universal. El pacto del arco iris es la garantía cósmica de ese orden. El análisis profundo del pacto noético nos revela que, junto con la promesa de no destrucción, Dios reitera el valor de la vida humana y establece el principio del gobierno civil, la pena capital, equilibrando la gracia con la necesidad de orden en un mundo todavía caído. Para la aplicación práctica, el creyente debe preguntar: ¿estoy viviendo bajo la nube de la ansiedad y la duda, o estoy descansando en la certeza inquebrantable de la promesa de Dios, que es visible en el pacto noético y culmina en Cristo? Y practicar el ejercicio del recuerdo del arco iris, que es mirar los signos de estabilidad natural, la salida del sol, la lluvia, las estaciones, como un recordatorio diario de la fidelidad inmutable de Dios. He llegado a comprender en mi propio camino que la belleza del arco iris es la misericordia de Dios pintada en la tormenta, un recordatorio de que su ira ha sido contenida por su amor. La síntesis poderosa es que el pacto postdiluviano es la primera gran declaración de la gracia restrictiva de Dios, un ancla para la esperanza en un mundo que sigue siendo volátil y moralmente defectuoso.
La declaración central de esta lección desafía la noción de que el diluvio purificó el corazón humano, enfatizando la sombría verdad de Génesis 8:21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, lo que significa que la naturaleza pecaminosa original fue preservada a través de Noé y sus hijos, y que la condición humana fundamental no fue alterada por el cataclismo. El problema humano es la tendencia a creer que las circunstancias externas, las tragedias o los grandes cambios pueden erradicar el pecado interno, una visión superficial de la depravación. La mentalidad de que un borrón y cuenta nueva físico resolverá un problema espiritual es la misma que llevó al diluvio. La gente piensa que un nuevo sistema político, una nueva tecnología o un nuevo planeta eliminarán la maldad. La solución religiosa es la necesidad de un nuevo corazón, Ezequiel 36:26, reconociendo que la salvación debe ser una obra interna y espiritual, no externa y física. La Biblia nos enseña que el problema no es el entorno, sino el corazón del hombre. La analogía es la semilla del pecado. El diluvio fue como una poda severa de un árbol maligno, pero la raíz, la naturaleza pecaminosa, permaneció en el suelo de Noé. El acto de Caín se repitió en la burla de Cam hacia su padre, Génesis 9:20-27, demostrando que la misma inclinación hacia el desorden, el deshonor y la iniquidad sobrevivió al diluvio. Séneca, desde el estoicismo, nos recordaría que el vicio acecha en el interior, no en los mares o las montañas, y que el verdadero exilio o la verdadera destrucción es la que ocurre en el alma. El análisis profundo de la reincidencia de la humanidad, que culminó rápidamente en el orgullo de Babel, Génesis 11, subraya que la lección más importante del diluvio no fue aprendida. El hombre intentará una y otra vez construir su propia seguridad y su propio nombre aparte de Dios. Esto establece la necesidad teológica de la redención mesiánica, ya que el hombre no puede salvarse a sí mismo ni siquiera después de presenciar el juicio más grande. Para la aplicación práctica, el creyente debe preguntar: ¿estoy buscando la justificación de mis pecados en mis circunstancias o en la maldad de otros, o estoy enfrentando la verdad de mi propio corazón? Hoy practicar el ejercicio de la oración de transformación radical, pidiendo a Dios que no solo limpie mis acciones, sino que cambie mi intento central, la fuente de mis pensamientos. Hubo un tiempo en que yo creía que la disciplina moral era suficiente, hasta que entendí que sin la regeneración del Espíritu Santo, solo estaba controlando una naturaleza que seguía siendo hostil a Dios. La síntesis poderosa es que el relato postdiluviano establece de forma clara que el problema de la humanidad es fundamentalmente teológico y soteriológico, lo que hace absurdo. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Refreshing wild cherry cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Absolutamente indispensable la obra de Cristo. La declaración central de esta lección es que el diluvio no es un evento aislado, sino un patrón profético que prefigura la consumación escatológica del mundo, el juicio final por fuego, tal como lo enseña 2 Pedro 3:5-7, donde el diluvio es el juicio por agua que se utiliza como analogía directa para el juicio por fuego venidero. El problema humano es la tendencia a separar la historia bíblica de la profecía futura, viendo el pasado como meramente informativo y el futuro como puramente especulativo, lo que nos priva de la urgencia teológica que debe impulsar la vida cristiana. La mentalidad contemporánea anhela la paz y seguridad,
ignorando la advertencia de que la historia del diluvio se repetirá en el sentido de que el juicio será repentino y global para quienes no estén preparados. La solución religiosa es la vida de vigilancia y santidad basada en la expectativa de la segunda venida. Jesús mismo usó los días de Noé como el espejo de los días del Hijo del Hombre, Mateo 24, 37, 39, enfatizando la incredulidad, la mundanalidad y la llegada inesperada del juicio. Epicteto, en sus reflexiones sobre la muerte, aconsejaba vivir cada día como si fuera el último. La fe cristiana eleva esto a vivir cada día a la luz de la venida del juez. La analogía es el ensayo general. El diluvio fue el ensayo general a escala global del acto final de la historia, la purificación total del cosmos, donde la única diferencia es el medio del juicio. Agua en el pasado y fuego y la disolución de los elementos en el futuro. El análisis profundo de 2 Pedro 3 nos revela que el cielo y la tierra actuales están guardados por la misma palabra, atesorados para el fuego, lo que establece la continuidad de la palabra de Dios como agente tanto de la creación como del juicio. El diluvio es la prueba histórica de que Dios intervendrá de manera decisiva y catastrófica en los asuntos del hombre para hacer valer su justicia. Para la aplicación práctica, el creyente debe examinar: mi estilo de vida actual sería diferente si realmente creyera que el Hijo del Hombre viene en la hora que no pensáis, Mateo 24, 44, y practicar el ejercicio de la revisión escatológica, que es alinear las prioridades del tiempo presente, inversión en el reino con la inminente realidad del futuro eterno. He llegado a comprender en mi propio camino que la historia del diluvio no es solo un mito antiguo, sino una advertencia activa que da forma a la ética de la vida cristiana y nos llama a la sobriedad. La síntesis poderosa es que el diluvio es la confirmación histórica de que Dios es fiel a su palabra de juicio, y por lo tanto, la venida de Cristo y la purificación final son certezas ineludibles. La declaración central de esta lección confronta la difícil verdad de la puerta cerrada del arca, Génesis 7, 16. Un acto de misericordia envuelto en juicio, donde Dios mismo cerró la única entrada de salvación, marcando la separación final entre los salvos y los condenados y estableciendo un precedente para el juicio final. El problema humano que este concepto desafía es nuestro sentimentalismo moderno. La creencia de que la misericordia de Dios anulará su justicia o que el tiempo para la decisión nunca se acabará, viviendo bajo la peligrosa ilusión de una gracia ilimitada en el tiempo. La mentalidad de los antediluvianos y la de muchos hoy es que siempre habrá mañana para el arrepentimiento, ignorando que la ventana de la gracia es finita. La solución religiosa es la urgencia de la decisión y el reconocimiento de que la soberanía de Dios incluye el establecimiento de límites temporales. El cierre de la puerta del arca fue un acto de misericordia hacia los de adentro, protegiéndolos del mal exterior, y un acto de juicio final hacia los de afuera. San Agustín, en su tratado sobre la gracia y el libre albedrío, nos recordaría que la voluntad humana tiene un tiempo para elegir, y una vez que la oportunidad ha sido despreciada, la justicia de Dios toma su curso, respetando la elección final del hombre de permanecer fuera. La analogía es el umbral de la decisión. El tiempo que Noé pasó construyendo el arca fue el tiempo que la gente tuvo para cruzar el umbral. El cierre de la puerta es el punto en el que el tiempo de la decisión expira, y la consecuencia de la elección, permanecer fuera, se vuelve irreversible. El análisis profundo del hecho de que Dios cerró la puerta, no Noé, subraya que el juicio final no es un acto impulsivo del hombre, sino una acción decisiva y deliberada del juez soberano, lo que le otorga un carácter de finalidad inmutable. La separación que ocurrió en el arca es el tipo de la separación que Jesús describió entre las ovejas y los cabritos, Mateo 25, 31, 46. Para la aplicación práctica, el creyente debe examinar:
¿Estoy viviendo con la conciencia de que mis decisiones tienen consecuencias eternas e irreversibles, o estoy postergando mi compromiso total con Cristo? Y practicar el ejercicio de la contemplación del juicio, meditando en la realidad de la separación final para motivar una vida de ferviente evangelismo y santidad personal. Hubo un tiempo en que yo temía el concepto de la puerta cerrada, hasta que entendí que su cierre valida y protege la esperanza de los que están adentro. La síntesis poderosa es que el cierre de la puerta del arca nos enseña que la misericordia de Dios está delimitada por su justicia y que su gracia tiene un plazo. La declaración central de esta lección comienza a tender un puente directo desde la historia del diluvio hacia el trono de Dios en Apocalipsis 4, revelando que el juicio temporal y físico de Génesis es una sombra del juicio eterno, y que la seguridad de Noé en el arca prefigura el descanso de los santos en la presencia de Dios. El problema humano es la dificultad de conectar los eventos terrenales del pasado con la realidad celestial del futuro. La mentalidad común se queda atascada en la geografía y la cronología, incapaz de ver el patrón eterno de la redención y el juicio que opera desde el principio hasta el final. La solución religiosa es la visión teocéntrica, que nos permite ver toda la historia bajo el lente del trono de Dios. Apocalipsis 4 es la sala del trono cósmico, el centro operativo del universo, donde Juan ve a Dios sentado en majestad. Este trono no es pasivo, de él salen relámpagos y truenos y voces, Apocalipsis 4:5, que son el eco eterno de la misma voz de juicio que decretó el diluvio. La analogía aquí es el plano arquitectónico. El arca y el diluvio son una estructura temporal construida a partir del plano eterno de la justicia y la soberanía de Dios. El trono de Apocalipsis 4 es el plano mismo, la realidad última de la cual toda acción divina fluye. El diluvio demostró que Dios no tolerará la maldad infinita. Apocalipsis 4 muestra al juez eterno que garantiza que el mal será tratado por siempre. El análisis profundo del trono rodeado por el arco iris, Apocalipsis 4:3, aunque sea un arco iris de esmeralda, conecta directamente con el pacto noético. Este arco iris de esmeralda no es solo un adorno, sino el recordatorio constante de Dios de su promesa de gracia, incluso mientras preside el juicio final. El pacto de no destrucción por agua está presente incluso en la corte celestial. Para la aplicación práctica, el creyente debe examinar: mis luchas y pruebas actuales se ven disminuidas cuando las veo desde la perspectiva inmutable y gloriosa del trono de Apocalipsis 4, y practicar el ejercicio del ascenso a la sala del trono, elevando la mente a la presencia de Dios, donde el caos terrenal se disuelve en el orden y la majestad divina. He llegado a comprender en mi propio camino que la fe no es solo una espera pasiva, sino una participación activa en la adoración celestial de Apocalipsis 4, donde el propósito final de la historia es la gloria de aquel que está sentado en el trono. La síntesis poderosa es que el diluvio es la prueba histórica de la majestad de Dios, y Apocalipsis 4 es la revelación de la permanencia de esa majestad. La declaración central de esta lección es que el verdadero propósito y la enseñanza final detrás de la historia del diluvio no es solo el juicio, sino la adoración, un tema que culmina en la escena del trono de Apocalipsis 4, donde las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos declaran el poder creador y redentor de Dios, revelando la razón fundamental de la existencia. El problema humano es que a menudo interpretamos los eventos de la historia bíblica, sean el diluvio o el éxodo, primariamente a través de la lente del sufrimiento, la liberación o la moralidad, perdiendo de vista el telos o el propósito final de la existencia, que es la gloria de Dios. La mentalidad se centra en Él, yo y la salvación personal en lugar de en Él y la adoración corporativa. La solución religiosa, la verdad transformadora que unifica toda la Escritura, es que toda la creación fue hecha para la adoración.
Las 4 criaturas vivientes, Apocalipsis 4, 6, 8, representando la santidad y la inmensidad de la creación, el león, el becerro, el hombre, el águila, claman continuamente: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El diluvio fue el acto de limpieza del escenario para que la adoración continuara sin la mancha de la maldad absoluta. Los 24 ancianos, Apocalipsis 4, 4, simbolizando el pueblo de Dios redimido del Antiguo y Nuevo Testamento, se postran y arrojan sus coronas, declarando Apocalipsis 4, 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La analogía poderosa aquí es la gran sinfonía. El diluvio fue un crescendo dramático de juicio que puso fin a una sección cacofónica y discordante de la historia, permitiendo que la sinfonía continuara con un tema purificado. El pasaje de Apocalipsis 4 es el tema principal, el motif de la adoración que se ejecuta sin cesar. La vida de Noé, el hombre justo, fue esencialmente una vida de adoración obediente en medio de la corrupción, el precursor de la adoración de los ancianos en el cielo. La conexión de Séneca con este concepto es su búsqueda de vivir en consonancia con la naturaleza, que para el cristiano se traduce en vivir en armonía con el diseño del Creador, un diseño cuya meta es la alabanza. Para la aplicación práctica, el creyente debe examinar: mi vida refleja una conciencia de que mi propósito fundamental es unirme al coro celestial de Apocalipsis 4 y que mi obediencia es mi acto de adoración en el presente, y practicar el ejercicio de la adoración en la tarea, convirtiendo las actividades diarias, el trabajo y las pruebas en ofrendas de alabanza a Dios. He llegado a comprender en mi propio camino que la fe no es solo una búsqueda de la felicidad o la paz, sino una vocación a la gloria, y que el diluvio fue un evento que, aunque terrible, fue orquestado para que su gloria pudiera ser finalmente manifestada. La síntesis poderosa es que la verdad definitiva de la historia del diluvio y la revelación de Apocalipsis 4 convergen para declarar que el juicio y la salvación de Dios sirven a un único y glorioso propósito: la adoración incesante del Creador y Redentor. Conclusión y cierre: hemos viajado desde la profunda corrupción del mundo antediluviano hasta la inmensurable gloria del trono de Dios en Apocalipsis 4, trazando un patrón teológico ineludible: el juicio a la maldad, la provisión de la gracia y la finalidad de la adoración. El mundo antes del diluvio no es un cuento para asustar, sino la revelación de la seriedad del pecado y la inmensidad del poder y la paciencia de Dios. La verdadera historia del diluvio es la historia de la soberanía divina en acción. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: el trono está en pie como sello de tu entendimiento. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos en pantalla ahora mismo para continuar tu estudio. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.